Sean todos muy bienvenidos. Le agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos concede de volver a congregarnos, aunque de manera virtual, para escudriñar la primer carta de Juan. Ya hemos avanzado hasta el capítulo número 2, hemos cubierto los primeros 17 versículos y el Espíritu Santo ha estado inspirando a este hermano llamado Juan a escribir, a dirigirse al pueblo de Dios. Lo dividió en cierto aspecto en 3 grupos, no por diferencias jerárquicas ni mucho menos, sino simplemente por describir las instancias de madurez en el Señor. Los que han creído en el Señor, los que han recibido el Evangelio de su gracia, empiezan a madurar conforme va pasando el tiempo. Y así Juan se dirigió a aquellos hijitos, luego a los jóvenes, a los padres y las características que acompañan a cada una de estas etapas en el Señor. También estuvimos leyendo en la semana anterior de este mandamiento recibido, esta indicación de parte del Señor de que no amar al mundo. En Cristo somos llamados a presentar, como el libro de Romanos lo enseña capítulo 12, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y no conformarnos al mundo, sino por el contrario, transformarnos por la renovación del entendimiento. La conformación al estilo de vida del mundo ofende a Dios. La amistad con el mundo, ¿qué hace? Nos lleva a una posición incorrecta con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo vive en rebelión y Dios es justo. Su ley es lo que Él establece. Dentro de su ley Él ha determinado qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros andamos como el mundo, estamos ¿qué? Haciendo lo que a Dios desagrada o le deshonra. El mundo ha de pasar. Debemos de saber que todo lo que el mundo ofrezca, todos los placeres que el mundo pueda presentar a nuestras vidas, van a perdición. En cambio, la palabra de Dios en la vida del creyente le va a hacer permanecer para siempre. Hay que elegir la parte buena, la eterna, porque el mundo pasa su gloria, supuesta gloria, la cual es vana, pero todo su brillo, su esplendor, dice el libro de las Revelaciones, va a ir a lo profundo del mar. Un poderoso ángel le arrojará como con piedra de molino grande a lo profundo del mar y no se ha de hallar nuevamente el mundo ni su sistema de corrupción. En cambio, el reino de Dios ha de permanecer y esto debe ser nuestro anhelo a través de la gracia del Señor, la confianza en su obra. La propuesta para hoy, para aquel que lo desee, es dar lectura al resto de los versículos de este capítulo número 2. O sea, primera carta de Juan, capítulo número 2, comenzando con el versículo 18. La palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia
es nacido de él. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Volvemos al versículo 18, el cual releemos así: pequeños hijitos, última hora es. Y como habéis oído que anticristo viene, incluso ahora anticristos, muchos han emergido, por lo que sabemos que última hora es. Muy bien, el versículo 18 comienza con esta declaración reiterada del amor que tiene el autor de la carta, inspirado por el Espíritu, o sea, Juan, para con los lectores. Son sus hijitos, les ama. Él está invirtiendo su vida, su tiempo en el servicio a los muy amados, a los hijitos, les está instruyendo la verdad. Esto es parte de la gracia de Dios a nuestro favor. Haber levantado hermanos en el pasado, profetas, apóstoles, que entregaron sus vidas como ofrenda en servicio al Señor que les llamó, el Señor Jesús, y a los que vendríamos después, con el paso de los tiempos, escuchando el Evangelio, nosotros nos beneficiamos de esta tarea. Todo lo que se escribe en la Escritura es para nuestro beneficio y tenemos que valorar a estos hermanos del pasado que adresan nuestras vidas y nos corrigen, nos exhortan, nos alientan y todo lo que encontramos en el consejo. A ellos se dirige nuevamente, a los que ama, a los pequeños hijitos. ¿Qué última hora es? Se tradujo como es el último tiempo. Y esto es reiterado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el autor de Hebreos nos habla que en el pasado el Señor había hablado a través de los profetas, pero en los postreros tiempos nos ha hablado a través de el Hijo. Desde la manifestación del Hijo, desde su ministerio, desde su sacrificio en la cruz del Calvario, desde su muerte, sepultura y su postrera resurrección de entre los muertos, junto con la ascensión 40 días después a la diestra de la majestad, el apóstol Pedro en Pentecostés nos cuenta que estamos en estos postreros tiempos, citando al profeta Joel. Estamos en los postreros tiempos, en la última hora, desde la obra del Señor y su primera venida hasta el retorno del Señor en gloria, nos hallamos en esta porción del plan de Dios de el último tiempo, la última hora, los postreros tiempos. ¿Qué pasa ahora en esta situación, en este tiempo? Como habéis oído que anticristo viene, incluso ahora anticristos, muchos han emergido, por lo que sabemos que la última hora es. Muy interesante lo que acaba de escribir el apóstol Juan. ¿Qué ha escrito? Que los hijitos, los lectores, han oído. Por ende, fueron instruidos en una enseñanza. Muchas enseñanzas recibieron, pero en este caso algo que va a hablar en particular. ¿Qué escucharon los hijitos? Que se les instruyó que alguien denominado el anticristo viene. ¿Dónde escucharon? Bueno, por ejemplo, el libro del profeta Daniel. No le nombra así de esta manera, pero hace referencia a él. Por ejemplo, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, hablando de la abominación desoladora, hace referencia a este acto desagradable, pero en particular, quien más desarrolló esta enseñanza en el pasado, antes de esta carta que escribió Juan y que instruyó a los hijitos, ¿quién fue? El apóstol Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, particularmente la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Hablando de aquel día del Señor que no puede venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se haga visible el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquel individuo inicuo, sin ley, cuyo advenimiento o manifestación es por obra de ¿quién? De Satán, el adversario. ¿Qué hace este individuo? Se opone a todo lo que es de Dios y objeto de culto. Por ende, si se opone, ¿qué es? Es anti Dios o es anti Cristo, está en oposición, en conflicto, en batalla, en rebelión a la voluntad de Dios. Este inicuo vendrá
por voluntad del adversario, con el permiso del soberano Dios, Dios siempre tiene propósito en todo y va a utilizar todas las cosas para su gloria, viene con ¿qué? Con grandes prodigios y señales para engañar a los que rechazaron el amor de la verdad. Pero este inicuo va a perdición porque el Señor le ha de matar con el resplandor de la gloria de su venida. Este es el anticristo. Y esta doctrina era parte, no la única, pero era una parte de la enseñanza apostólica. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo oyeron los hijitos. Nuevamente, hijitos, habéis oído que el anticristo viene. ¿Saben esto? Ustedes ya lo saben. Ya se les instruyó, Pablo lo hizo en Tesalónica y pasó al resto de las congregaciones una carta pública que, por ejemplo, hoy 1900 y tantos años después, nosotros también leemos y también recibimos y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que va a venir un anticristo. Un opositor a Cristo, alguien que va a intentar ponerse en lugar de Cristo, sentándose en el templo de Dios, haciéndose o exaltándose él mismo como Dios, pero va a perdición. Él es el anticristo. Bien, sabemos de eso, hermano Juan. ¿Qué más tenemos que aprender? Incluso ahora, saben que viene un anticristo, no ha venido aún. Hoy mientras hablamos no ha venido aún el anticristo, pero incluso ahora, desde que escribió Juan y también en nuestros días, anticristos, plural, han emergido o se han salido a luz muchos. Por lo que sabemos, y esto es una confirmación, estamos en la última hora. Hay muchos anticristos. Aún no se manifestó ese individuo particular que viene por voluntad de Satán el adversario y que va a recibir ese poder del adversario engañoso, de error, de prodigios, de señales. Ese aún no llegó. Mas muchos con la característica de ese espíritu de error, de rebelión, de oposición a Dios, han emergido y ya están. Estaban en el primer siglo cuando Juan escribió y están en nuestros días. Esta es la última hora. Hay anticristos, hay opositores al evangelio, hay rebeldes a la voluntad de Dios. Han salido, han emergido, se han hecho evidentes en el mundo. Y esto es lo que la carta está enseñando. Muy importante. Hay que aprender. Juan nos escribe para nuestra exhortación, para nuestra formación. Vamos al 19. Dice, fuera de nosotros salieron, pero no eran de nosotros, porque si de nosotros hubiesen sido, hubiesen permanecido con nosotros. Pero para que sea claro o manifiesto, visible, que no son todos de nosotros. Para eso la idea es que salieron. ¿De dónde provienen los anticristos que ya estaban en los días de Juan, que están en nuestros días? ¿De dónde provienen? Juan dice, de nosotros salieron. ¿Sorprende? Sorprende en parte, no debería de tanto. ¿Por qué? Jesús lo dijo, muchos falsos profetas vendrán. Muchos vendrán, dijo Jesús, en mi nombre y engañarán a muchos. El apóstol Pablo, en la región, una de las más importantes donde consagró su vida a la predicación del evangelio, el apóstol Pablo estuvo en todo el antiguo mundo anunciando en el imperio romano la verdad, pero en una de las porciones donde más tiempo invirtió y ministró fue en Éfeso. El libro de los Hechos, Lucas registra en el capítulo 20 la despedida de Pablo de dicha región. Y dentro de la mucha emoción de esa despedida, ¿qué les dice? Que yo sé que después de mi partida vendrán como lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y de vosotros mismos. ¿Quiénes serán esos vosotros mismos? Los ancianos de la iglesia. Dentro del pueblo habrá falsos emisarios que están como escondidos y que van a manifestar su rebelión. Dentro de los creyentes, Juan dice, de nosotros los creyentes salieron los anticristos. Pero aquí está la clave. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
¿Cómo sabemos que no eran verdaderos creyentes, Juan? Porque si de nosotros hubiesen sido, ¿quién es ese nosotros? Los creyentes, los apóstoles y todos los que creían al Evangelio cuando se escribió la carta, si hubiesen sido verdaderos creyentes, hubiesen permanecido con nosotros. O sea que una condición que demuestra que alguien es creyente es la permanencia en el consejo, en la palabra de los profetas y apóstoles, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los anticristos parecían ser creyentes, no lo eran. Se hizo evidente que no eran porque salieron de la fe. No que habían creído y se perdieron, no, nunca creyeron. Demostraron que nunca creyeron saliendo. Los que creen permanecen. Estos nunca creyeron, por eso salieron. Y para que se haga evidente que no eran creyentes, que no todos son de nosotros, para eso salieron. Se hizo visible que eran anticristos porque salieron. Y aquí es donde alguien dice, oh hermanos, qué dificultad, cómo saber quién es anticristo, quién es verdadero creyente como Juan lo fue, como Pablo, como el apóstol Pedro, como Jacobo y todos los que anunciaron a Cristo. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo saber quién es del rebaño del Señor, quién no? Oh hermanos, hay que leer el siguiente versículo. No hay que divagar, no hay que inventar, hay que leer. Simplemente, y vosotros, unción tenéis del santo y habéis sabido todo. Y vosotros es fundamental. ¿Quién es vosotros? Los hijitos, a los cuales adresa el versículo 18, los lectores, a los que se dirige Juan, que son creyentes. El vosotros es un grupo distinto ¿a quién? Al grupo de los que salieron de los creyentes. Los que salieron de entre los creyentes son calificados como los anticristos, que son opositores a la verdad de Cristo. Este grupo del versículo 20 es diferente, es grupo de creyentes, vosotros, los lectores. Ahora, ¿qué les diferencia a los anticristos de los hijitos? Una cosa, una sola cosa les diferencia. ¿Qué? Una posesión. ¿Qué poseen los hijitos? La unción del santo. ¿Qué significa? Lo aprendemos en los profetas, por ejemplo Zacarías, lo aprendemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. La unción de santo es el espíritu de la promesa, es el espíritu de adopción, es el espíritu del Dios vivo, es el Espíritu Santo. ¿Cómo poseen los hijitos el Espíritu Santo? Por una sola manera o un solo modo. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo, la unción del Santo, la recibe todo y cada uno de los que creen al Evangelio. De una vez y para siempre es sellado el individuo con el Espíritu Santo de Dios, y ese es el anticipo del pago que Dios hace. Esa vida le pertenece al Dios vivo y esa vida no sale del pueblo de Dios porque es de Dios. Los que salieron del pueblo nunca fueron sellados con el Espíritu. No hay que temer, hay que confiar. El que sale, no hay que sucumbir, hermanos. Nunca fue. Aquí algunos tropiezan y enseñan que la salvación se puede perder. Porque dicen, mira, estos eran y no fueron después. No, nunca fueron. Porque no fueron sellados con el Espíritu. El Espíritu nunca habitó en ellos. Estuvieron un tiempo, escucharon, formaron parte de la asamblea, fueron a los encuentros, nunca nacieron de nuevo, porque no creyeron genuinamente al Evangelio y hicieron evidente su rebelión como los anticristos. Pero vosotros, hijitos, poseéis, tenéis la unción del Santo. Y cuando tienes la unción, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Habéis sabido. Está en un tiempo perfecto griego. Supieron, saben y sabrán. Conocimiento perpetuo. Habéis sabido todo.
Y ahora recordamos que ¿qué? Que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? El Espíritu, el Consolador o el Confortador cuando Él viniese, además de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, Él os hará saber todas las cosas y lo que habrá de venir. La unción o el sello del Espíritu Santo que se recibe como beneficio, como gracia de Dios por creer al Evangelio, instruye, es docente, te hace saber todo lo que es lo concerniente al reino. No cosas vanas, no se malinterprete, estamos hablando de todo lo concerniente al reino. Aquí es donde alguien recordará el pasaje tan reiterado en esta agrupación de hermanos que estamos hoy hablando de la docente. ¿Cuál es la docente? La gracia. ¿Recuerdan la carta de Tito? Que decía, la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Salvador Cristo Jesús, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y dar para Dios un pueblo celoso de buenas obras. La gracia nos instruye, el Espíritu nos instruye. El Espíritu es gracia de Dios, es un instructor, es un docente de todo lo concerniente al reino. ¿Y qué te enseña? ¿Quién es un anticristo y quién es de la verdad? No hay que temer, hay que confiar en la instrucción del Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu nos instruye a diferenciar los anticristos de la verdad? En la palabra, hermanos. El Espíritu revela la verdad. Ya lo vamos a aprender inmediatamente. Pero recuerden, el nuevo pacto que dice, pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué le conocen ahora a Dios íntimamente? Porque tienen al Espíritu de Dios habitando en ellos. Ahora tienen comunión con el Dios vivo. Tienen la unción del Santo, el sello del Espíritu, las arras de la salvación, el arrabón. Tienen garantía de salvación. No van a irse del Señor porque el Señor les ha sellado, son su posesión. Los anticristos no. Los hijitos sí. ¿Cuál es la diferencia entre los anticristos y los hijitos? Una sola diferencia, una posesión. ¿Qué poseen los hijitos que no tienen los anticristos? La unción del Santo. ¿Cómo la recibieron? Por fe, por confiar al haber oído la palabra de verdad del Evangelio de la salvación. Oyeron el Evangelio, pero ojo, no alcanza con oír. Hay que oír y creer, porque Pablo dice, vosotros habiendo oído el Evangelio de la verdad, la palabra de salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay que creer, no alcanza con oír. Muchos escuchan al Evangelio, no todos creen. Tristemente algunos rechazan. Dice el 21, no os he escrito a vosotros porque no habéis conocido la verdad, sino, en contrario, porque la habéis conocido y porque ninguna falsedad de la verdad no es. La escritura de Juan no es porque los hijitos están en ignorancia o están cegados en su entendimiento o están carentes de verdad. Ya aprendimos. Hubo, por ejemplo, un ministro anterior a Juan que estuvo enseñando acerca de la venida del anticristo, por ejemplo, Pablo. Los hijitos saben todas estas cosas. Él no les escribe como si fuese una novedad. Y dicho sea de paso, ¿estos temas son novedad, hermano o hermana? No deberían de ser novedad. Tenemos que procurar, si es que ya hace un trecho estamos en el Señor, no debería de ser novedad el tema del anticristo en medio nuestro. Porque es una verdad que se enseña desde los profetas hasta el Nuevo Testamento. Nosotros estas cosas las tenemos que conocer y tenemos que ser afirmados en ellas, mas no debería de ser considerada una novedad. Ciertamente es una novedad para aquel que llega por primera vez, que recién empieza a andar en Cristo. Pero si ya hace un trecho que estamos en el Señor, la Escritura dice, es tiempo de que seamos maestros y no necesitados de leche. Es tiempo de comer carne, dice en una porción de la Escritura, y cuando uno no está pronto para carne es porque anda inmaduro. Pero aquí Juan dice, no os he escrito a vosotros porque no habéis conocido la verdad, sino porque la habéis conocido. Y mira esto, y porque ninguna falsedad o mentira de la verdad no es. ¿La verdad quién es? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu es el Señor, ¿verdad?
Eso dice la primera carta de Corintios, el Espíritu es el Señor y donde está el Señor allí hay libertad. Por ende, el Espíritu es imposible que emita ¿qué? Una mentira. Porque el Espíritu es la verdad, ¿verdad? El Señor es la verdad. El Espíritu es el Señor. Concluimos, el Espíritu es la verdad. Si el Espíritu habita en nosotros, el Espíritu no puede emitir a través de nosotros falsedad. Por ende, los anticristos no tienen al Espíritu. Son anticristos, están en oposición a la verdad de Cristo, no tienen al Espíritu de Cristo, nunca fueron salvos, no fueron sellados. Y los que tienen al Espíritu no creen mentiras, porque ¿en qué creen? En la verdad. La verdad es la voz de ¿quién? Del buen pastor. ¿Te acuerdas que el buen pastor qué hace? Le habla a las ovejas. Las ovejas oyen la voz y le siguen. No escuchan la voz del ajeno, del extraño, escuchan la voz única, la del buen pastor. No hay múltiples voces para escuchar, hay una, la voz del buen pastor. ¿Dónde está? En las Sagradas Escrituras. El Espíritu nos convence de ellas y no nos convence de otras múltiples enseñanzas. Mira que está lleno de enseñanzas el mundo. Está lleno el mundo de múltiples enseñanzas supuestamente que conducen a Dios. Si no es la verdad que quedó registrada en las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo nos convence de ellas, todas esas declaraciones nos van a confundir. Y Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. 22. ¿Quién? Pregunta. No que necesita Juan la respuesta, pero para captar nuestra atención. ¿Quién es el engañador, el falso, el mentiroso? Son todas palabras intercambiables. Sino el que habiendo contradecido o negado que Jesús es el Cristo. ¿Quién es falso, mentiroso, engañador? El que niega el testimonio de Cristo. Jesús de Nazaret no es simplemente un buen hombre que nació hace 2000 años en Belén de Judea. Jesús de Nazaret es el Dios eterno, Dios el Hijo, quien se encarnó y vino a este mundo en ¿qué? Con la voluntad del Padre de ser la ofrenda única, exclusiva y perdurable como sacrificio por el pecado del mundo, el cual realizó en la cruz del Calvario, entregando su vida, muriendo, siendo sepultado y resucitando entre los muertos para justificar a todos los que creen en su obra. De Jesús tenemos el testimonio en las Escrituras. Todo lo que cuentan las Escrituras acerca de Jesús es el testimonio que Dios da. El que niega a Jesús con ese testimonio como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el Salvador, ¿qué es? Mentiroso. Y si es un mentiroso, no es de la verdad. Por ende no anda acorde al Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Quien nega el testimonio de Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, como el unigénito, Hijo de Dios, como Dios Hijo, quien se encarnó y es el único Salvador del mundo, miente. No es veraz, por más agradable estéticamente que sea, por más elocuente que sea su enseñanza, no es de la verdad. El testimonio de Jesús para creer es el que está en las Escrituras. Todo lo que redactaron los testigos visuales y auditivos y palpables, ¿se acuerdan? Así comenzó esta carta acerca del unigénito Hijo de Dios. Quienes le vieron, quienes le oyeron, incluso aquellos que comieron junto a él en su postrera resurrección, como Pedro lo enseñó en el libro de Hechos capítulo 10 en casa de Cornelio, cuando Cristo no se manifiesta a todo el pueblo, sino a estos testigos preparados por Dios de antemano. Ellos nos cuentan acerca del Hijo. Es el testimonio que Dios da. Y ese testimonio hay que recibirlo. Si alguien viene y dice, oh, Jesús fue un buen profeta, Jesús fue una buena persona, un buen líder, pero no declara que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el Salvador único del mundo, es falso. Todo el que niega el testimonio que Dios da acerca del Hijo es falso. No solamente su vida está en riesgo y su alma para perderse para siempre, sino que todos los que escuchen esa voz están en riesgo. 23. Todo el que negando al Hijo, tampoco el Padre tiene. El que confesando al Hijo, también el Padre tiene. Alguien dijo una vez, oh, yo soy creyente de la majestad, el Dios único, el vivo, el verdadero, mas no creo en Jesucristo. El Dios en el que crees es una imaginación, porque nadie conoce al Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
El Padre es revelado por el Hijo, porque nadie subió al cielo para conocer a Dios. El que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. ¿Cómo tú puedes tener fe en el Padre sin creer en el Hijo? ¿Qué sabes acerca del Padre? Del Padre sabemos por la revelación que el Hijo da. Del Hijo conocemos a través del testimonio de los testigos. ¿Dónde quedó el testimonio? En las Escrituras. Lee las Escrituras, conoces al Hijo. Si conoces al Hijo, conoces al Padre a través de la revelación que te da ¿qué? La unción. El Espíritu Santo te convence de las cosas escritas y te instruye. No opera si tú eres capaz o incapaz. Y aquí apelamos a los hermanos que están angustiados porque yo no fui a tal universidad y yo no tengo tal preparación. Ciertamente no la tenemos. Ninguno de nosotros somos contados como capaces. Recuerda, 1 Corintios capítulo 1, lo más vil, lo más despreciado, lo que no es, lo débil, para avergonzar a lo que es. Oh, te alabo, Padre. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, así te agradó. No opera tus capacidades naturales, opera la gracia de Dios en darte al Espíritu y convencerte de quién Dios es a través de la confianza en el Hijo. Si crees en el Hijo, conoces al Padre. Si rechazas al Hijo, rechazas al Padre. No hay manera de acceder al Padre por fuera del Hijo. Es un engaño, es una mentira. Eso es parte del anticristo. Establecer maneras de conocer al Padre por fuera del Hijo. Es anticristo, es opositor a la voluntad de Dios. 24. Vosotros, lo que habéis oído desde el principio, en vosotros permanezca. Si en vosotros permaneciere lo que desde el principio habéis oído, también vosotros en el Hijo y en el Padre permaneceréis. La permanencia es una característica, recuerda, esta es una carta que enseña las características de los que creyeron en el Señor Jesús, en el Evangelio de la Gracia y recibieron salvación. Una de dichas características es la permanencia. ¿Permanencia en qué? En la confianza. ¿Confianza en qué? En lo que aprendieron, lo cual es la verdad. Cuando creemos en la verdad, la unción del Santo nos hace permanecer en la verdad. Cuando permanecemos en la verdad, permanecemos en el Hijo y en el Padre. Los que se alejan de la verdad, apostatan de la fe, demuestran que no tienen la unción y eso es calamidad y tragedia. La verdad no es optativa, mi hermano, mi hermana, para tu salud espiritual. La verdad es fundamental para nuestra salud espiritual. ¿Quieres tú andar en confusión? Aléjate de la verdad. Pero la confusión es terror. No hay nada más angustiante que estar confundido y no saber hacia uno a dónde dirigirse. ¿Quieres tu paz? ¿Dónde se encuentra? En la verdad. Porque en la verdad estamos en comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. La permanencia en la verdad es una gracia de Dios, no es mérito nuestro, pero sí hay algo que requiere nuestra voluntad rendida. A veces somos necios, somos rebeldes. El Señor, ya hemos aprendido, nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando le confesamos nuestra necedad, pero es importante la verdad. Dicho sea de paso, si tú lo has notado y nos acompañas hace un tiempo, este ministerio se dedica a hacer una sola cosa, ¿verdad? En este medio virtual público, proclamar la verdad. Porque creemos en estos textos, que la verdad nos hace permanecer, que es muy importante, que a través de la verdad, creyéndola, somos salvos, que uno pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. Creemos tanto que la verdad es lo que necesitamos, que a eso nos dedicamos, a declararla en público, no porque seamos algo, nada somos, de que se crece algo no es nada, sino porque es lo que mandata Dios. Creer la verdad, anunciar la verdad. Bueno, recíbela, es lo importante. 25. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido. ¿Cuál? La vida, la eterna. La verdad que Dios nos ha declarado por su Evangelio nos da vida eterna. Es lo que enseñó, por ejemplo, el Señor Jesús, que para eso fue mandado el Hijo. ¿Para qué fue dado? Juan capítulo 3 versículo 16, en ese amor del Padre para con el mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, en cambio, sin embargo, más tenga que vida eterna.
Todo el que cree en el Hijo no verá la muerte, sino tendrá la vida. La vida eterna es una promesa. Carta de Tito, capítulo 1, es la promesa del Dios que no miente. Lo prometió, mas no lo prometió un hombre. Recuerda, el hombre miente y se arrepiente. Dios no se arrepiente porque nunca mintió. No necesita arrepentirse de algo que dice porque Él no miente. ¿Y qué te ha prometido? Vida eterna. ¿Dónde la encuentro? En Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Él. Esta es la promesa. ¿Cuál? Vida eterna en Cristo Jesús. Él lo prometió y Él lo cumple. Qué paz que trae a un alma saber que el que no es falso, el que no engaña, concede vida eterna a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. 26. Estas cosas os he escrito a vosotros concerniente a aquellos desviando a vosotros. ¿Qué es desviar? Guiar a alguien al error. ¿Qué es guiar a alguien al error? Desenfocar la visión espiritual, los oídos espirituales de un alma de la verdad, de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? La vida eterna. Si viene alguien a no instruirte en la vida eterna que es en Cristo, es anticristo, te está desviando del camino adecuado. No prestes atención a la desviación. Cuando tú te conduces en el diario vivir, en estos elementos tecnológicos que hoy operan en los vehículos móviles, ¿cuál es? La idea es trazar una ruta a través de este elemento, este GPS que nos lleve a destino. Y lo adecuado es no desviarse del camino, sino llegar a destino en la ruta trazada. Un ejemplo muy débil, muy vago de la realidad. La ruta marcada es la palabra de verdad. No hay que tomar desvíos. Los desvíos no llevan a destino. Los desvíos son las falsas enseñanzas de los anticristos, los enemigos de Cristo. Y un día va a llegar aquel anticristo como enseñó Pablo. Pero hoy hay anticristos muchos que salieron y que nos pretenden desviar de la promesa de la vida eterna, enseñándonos otras cosas. Por ejemplo, las religiones enseñan que hay que hacer cosas buenas para que Dios nos lleve al cielo. Lo cual es falso, no puedes hacer nada bueno para que Dios te lleve a ningún lado, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se han quedado cortos de la gloria de Dios y somos justificados gratuitamente por su gracia a través de la fe que es en Cristo Jesús. Los anticristos nos desvían de la vida eterna, no hay que escucharles. Juan nos escribe para que no escuchemos anticristos, sino que creamos en la promesa de la vida eterna. 27. Y vosotros, aquí está la clave, la unción que recibisteis de Él, ¿qué hace? La unción o el Espíritu Santo permanece en vosotros. Y como la unción permanece porque es un sello, no es momentáneo, es permanente. Como la unción es un sello permanente en el creyente al Evangelio, ¿qué hace la unción? No necesidad tenéis que alguien os enseñe, sino tal como la misma unción os enseña concerniente todas las cosas, y esa unción verdad es un énfasis en lo que se expuso anteriormente, y no es mentira, tal como os ha enseñado, permaneced en él. La unción nos enseña todo lo concerniente al reino. La unción nos enseña siempre porque es permanente. Está en nosotros como el confortador que vino a ser morada con nosotros y está junto a nosotros. Como Cristo dijo, ¿se acuerdan? He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está Cristo a la diestra de la majestad. Y entonces, ¿cómo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Está por su Espíritu. Está en nosotros. Nos selló con su presencia. Y estando su presencia en nosotros, nos enseña todas las cosas. Y nos enseña la verdad. Porque la unción no es mentira. Y nos enseña a permanecer en la verdad. No nos enseña a apostatar de la verdad. Los que apostataron eran anticristos, nunca fueron de Cristo, no tuvieron la unción enseñándole permanezcan. Los que tienen la unción permanecen porque la unción permanece en ellos y la unción les dice permanezcan en la verdad. La unción es maravillosa, te enseña todas las cosas, te hace saber las cosas que han de venir. ¿Quieres conocer a Dios? Crea el Evangelio de la gracia de Dios creyendo en la obra de Cristo Jesús y le vas a conocer a través de la unción que recibes el Espíritu Santo de la promesa, el sello. ¿Esto para quién es? Es para todos los niños. ¿Quiénes son niños? No simplemente los infantes de edad, los que se humillan delante de Dios.
Los que no vienen en sus capacidades propias o en sus méritos propios, los que reciben la gracia de Dios, el favor de Dios sin merecerlo. A ellos el Hijo les revela al Padre y el Hijo se complace en esta gracia. Sí, Padre, así te agradó. Tú puedes leer de eso, no es un invento nuestro. Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 25 al 27. El manso y humilde Jesús lo enseñó. Dice el 28, y ahora, pequeños hijitos, orden, verbo imperativo, permaneced en él. ¿En quién? En el Hijo. ¿Cómo? A través de la unción, la unción que nos enseña la verdad. Permaneced en él. ¿Para qué? Razón, cuando sea visible, ¿qué es esto? Manifestación a nuestro favor en el arrebatamiento, tengamos confianza. Esta confianza denota seguridad y no seamos avergonzados delante de él cuando en la parusía de él. El arrebatamiento, esa gloriosa esperanza, esa bienaventurada esperanza que tenemos, según la carta de Tito, el arrebatamiento no va a ser a través de la cédula o el pasaporte terrenal que uno tenga, la ciudadanía terrenal que uno tenga, el color de piel, la posición socioeconómica o ninguna acción terrenal que el ser humano tenga. ¿Quién ha de ser arrebatado a la presencia del Señor en este momento? Que suceda esta esperanza bienaventurada, el que haya sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo permanecen y se van a ¿qué? Van a ser unidos al Señor. Por el contrario, los que no fueron sellados, los que no tienen la unción, no permanecen. ¿Y qué van a tener? Vergüenza. Vergüenza. ¿Quieres tú ser avergonzado? Esta palabra vergüenza denota una posición inadecuada y va a ser una posición inadecuada eterna porque va a traer calamidad. Todo el que se pierde va a experimentar calamidad en un lago de fuego. ¿Quieres tú ser avergonzado para siempre? No te suceda jamás eso. Entonces, ¿cómo no ser avergonzado? Creyendo al Evangelio. Creyendo en la muerte y resurrección de Cristo. Muerte por tus transgresiones, resurrección para tu justificación. Al creer, recibes el sello del Espíritu Santo. Y siendo sellados, el Espíritu nos hace permanecer en la confianza, permanecer en la verdad. Y cuando Él llame a su presencia a los creyentes, no vamos a experimentar vergüenza. Pero en cambio, el que no ha creído está en una posición inadecuada ni incertidumbre. La gracia de Dios es seguridad, certeza, confianza. El que no cree está en incertidumbre, confusión, riesgo. 29. Culminamos. Dice: si habéis sabido que justo Él es, saben también que todo el que practicando justicia de Él ha nacido. Aquí, y vamos a hablar más de esto conforme avanza la escritura, esta carta de Juan acerca de la justicia, pero simplemente, si tú eres de los que destaca las escrituras y resaltas las características o los atributos del Señor, aquí tienes uno, en un tiempo presente. ¿Cuál es una de las características del Señor, de Dios? ¿Cuál es? Él es justo, recto y equitativo, irreprochable. No puede ser acusado porque es perfecto en pensamiento, en palabra y en acción. La justicia define a Dios. Dice la Escritura: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Ahora, todo creyente dice amén. Nuestro Dios es justo, no hace acepción de personas. Pero recuerda, esta es la carta que nos cuenta qué somos los creyentes, qué características acompañan a los creyentes. Nuestro Padre justo, amén. Pero ojo, saben también que todo el que practicando justicia de Él, ¿de quién es Él? Del justo Dios, del justo Señor. De Él han sido nacidos, o ha sido nacido en el singular. Todo el que practica la justicia, que el estilo de vida es la justicia, y justicia es todo lo avalado por Dios en su ley, el que vive como estilo de vida en los mandamientos de Dios, en la justicia de Dios, demuestra que creyó al Evangelio, que nació de nuevo, que nació del justo. El Padre justo no puede engendrar injustos, y ya hablaremos de dos tipos de Padre: Padre Dios y Padre adversario. Aunque te asuste, llega en el capítulo 3. El maligno es padre,
y acorde al Padre tendrá hijos. En cambio, el único y verdadero Dios es Padre justo y acorde al Padre justo, los hijitos que hace renacer empiezan a practicar la justicia. Pero ya hemos aprendido con tropiezos, caemos, pecamos y lo confesamos. Pero el estilo de vida no es la injusticia de los que creyeron. El estilo de vida es la justicia. Cuando pecan, confiesan, reconocen. Pero lo que diferencia sus vidas al resto es la justicia a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que es justo. Qué maravillosa enseñanza de esta porción del capítulo 2. La palabra de Dios. ¿Y cómo la aprendemos siendo tan sencillitos? O como Pablo diría, siendo lo débil, lo menospreciable, lo que no es. Lo aprendemos por la unción. Tenemos la unción. ¿Y cómo la hemos recibido? Por oír y creer. Gratuitamente. Por oír y creer, el Espíritu Santo habita en nosotros por la fe. ¿No te parece maravilloso? ¿No quieres tú hoy también beber de ese mismo Espíritu? Ya sabes lo que hacer. Arrepiéntete de tu pecado, reconoce tu estado actual, cree en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y sé sellado por gracia de Dios con el Espíritu Santo de la promesa de una vez y para siempre. Resta que esta gracia sea con todos los que aman a Jesucristo.